Bueno, muy buenas tardes. El siguiente trabajo está conformado por Aura Belén Paredes Valderrama y Ibis Adalguiza Verdez y Bueno. Bueno, aquí vamos a continuación a explicar algunos ejercicios de estadística. Somos pertenecientes a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y a continuación, la primera pregunta. Con un grupo de personas de la empresa SA, se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, aquí encontramos, como vemos la tabla que está aquí en pantalla, tipo de formato y número de errores. Entonces, aquí están los tipos de formatos y aquí la frecuencia con que se cometen los errores. Preguntan cuál es la población, la muestra y la variable, qué tipo de variable se estudia. Bueno, la población, pues lo dice acá, son personas de la empresa SA. La muestra es un grupo de personas de la empresa SA que diligencian formatos contables. Y la variable que se está estudiando pues son los errores que se cometen al diligenciar formatos contables. Y el tipo de variable que se estudia es cualitativa nominal. ¿Qué medidas de tendencia central tiene sentido calcular en este caso? Bueno, en este caso la moda. Primeramente la moda porque la moda es una de las medidas de tendencia central que se utilizan para calcular datos cualitativos. Y con este dato podemos saber, digamos, cuál dato es el que más se repite en la empresa, o sea, qué error es el que más se comete. Y la media, pues es también importante porque sabemos cuál es el promedio de los errores que se están cometiendo en la empresa al diligenciar los formatos contables. Bueno, aquí nos dicen que calculemos e interpretemos las medidas de tendencia central que tengan sentido. Como habíamos dicho que son la media y la moda, entonces la media sería 7. Ya sabemos cómo se hace, se suman todos los datos y se dividen en el número de datos y esto da como resultado una media de 7. Bueno, lo que significa que en promedio se cometen 7 errores por parte de las personas que diligencian los formatos contables. Cuando nos piden la moda se saca pues mirando en la distribución el dato que más se repite. En este caso el que tiene mayor frecuencia es el 14, o sea, L contable. Lo que quiere decir que el que más se comete errores al diligenciar es este formato, L contable, porque tiene la mayor frecuencia en toda la distribución. Bueno, la siguiente pregunta La segunda, dice, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Bueno, aquí nos dan a continuación 2, 2.5, 3, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. Estos son los datos que nos dan y nos piden, sin agrupar los datos, cuáles son las medidas de tendencia central, calcúlelas. Bueno, para calcular la media sabemos que necesitamos sumar todos los datos, como ven aquí en pantalla, sumamos todos los datos. Esto nos da un resultado de 86.75. Luego, ¿qué hacemos? Ese resultado, 86.75, lo dividimos en 10. ¿Por qué en 10? Lo dividimos en el número de datos de la distribución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto da como resultado una media de 8.675. Entonces, esa sería la media de esta distribución. La moda es 3. ¿Por qué 3? Porque fácilmente mirando aquí los datos de la distribución podemos darnos cuenta que el 3 es el que se repite. Está 2 veces. Entonces, por lo tanto, la moda es el 3. La mediana. Bueno, ya sabemos que la mediana se saca, es el dato central de la distribución. En este caso, como es un número impar, nos damos cuenta que si cogemos los dos, van a quedar 4 datos hacia la derecha y 4 datos hacia la izquierda, porque la distribución es impar. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se cogen esos dos números, esos dos datos, se suman y se dividen por 2. Entonces 3.25 más 4 da como resultado 7.25. Ese 7.25 lo dividimos en 2 y da como resultado 3.625. Entonces la mediana es esa, 3.625.
perdón, aquí hay un error, 3.625. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Bueno, en este caso, a diferencia del primer ejercicio, la medida de tendencia central más apropiada es la mediana. ¿Por qué? Porque esta no se ve afectada por la dispersión, es utilizada más que todo en datos cuantitativos, es mucho más representativa que la media aritmética y se utiliza por lo general cuando se van a hacer en una población heterogénea o cuando se va a representar la información sobre salarios de un país o de una empresa. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Bueno, esto es muy fácil de realizar. Entonces dio como resultado que el 75% de la población está por debajo del ingreso 6.75, o sea, debajo de este ingreso. Estamos más o menos dentro de estos dos datos. O sea que el 75% está por debajo de ese ingreso, por debajo. Y luego nos preguntan, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Bueno, está por debajo del ingreso 3. A continuación, bueno, encontramos un cuadro. Dice, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetro para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Bueno, en esta tabla nos encontramos con unos intervalos que van de 140, bueno, van en 10, de 10 en 10, como pueden observar, 145 a 155 y un ancho de 10, igualmente acá, de 155 a 165, hay un ancho de 10, entonces acá está el X sub Y. ¿Cómo se saca este dato? Bueno, se saca 155 más 145 da un resultado y eso se divide por 2. Así se saca el siguiente dato. Entonces cogemos los dos, 145 más 155, eso son resultados de 300, se divide en 2 y eso da 150. Así se saca este dato. Bueno, pues esto es la frecuencia absoluta. Entonces, en estos intervalos hay 3. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Aquí sabemos que colocamos el mismo dato de acá, 13, y luego empezamos a sumar 13 más 21, 34, 25, 59, más 8, 67, y así sucesivamente. Aquí tienes que darnos el mismo número de datos que hay en la distribución, o sea, 69. Y pues X sub Y por F sub Y es la multiplicación, bueno, la suma de este dato, de este por este. Se multiplica 150 por 13 y da como resultado 1950. Entonces así se saca esos datos. Bueno, aquí nos preguntan cuál es la población muestra y la variable, qué tipo de variable se estudia. La población, pues en este caso está conformada por pacientes que asisten a terapia psicológica. ¿Cuál es la muestra? Bueno, pues sabemos que hay 69 datos, o sea que hay 69 pacientes. De la muestra serían 69 pacientes que asisten a terapia psicológica. La variable que se está estudiando pues es la talla en centímetros, o sea, si el tratamiento ha repercutido o no en la talla. Y pues el tipo de variable es una cuantitativa discreta. Bueno, también igualmente como los ejemplos de arriba se saca la media, pues ya que omitimos el ejemplo porque ya sabemos cómo se saca la media, que es sumando todos los datos, dividiéndolo en el número de datos, nos dio una media de 164.93. Luego aquí está la mediana. Bueno, como aquí es en datos agrupados, pues cambia la fórmula. Entonces la mediana es el límite inferior más n sobre 2, o sea que es el número de datos dividido en 2, menos la frecuencia absoluta menos 1 sobre f sub i por la amplitud. Entonces, mediana, entonces empiezan a reemplazar los datos. El límite inferior, en este caso, 165. ¿Por qué 165? Acá está. Se elige este 165. Bueno, aquí pues preguntará por qué elegimos de toda esa tabla este número. Bueno, ya les voy a explicar.
Resulta y pasa que tenemos que hacer primero este proceso. Como es una muestra impar, entonces n más 1 dividido en 2 es igual a 35. O sea, el número de datos, que es 69, más 1 dividido en 2 da 35. Entonces, ¿qué hace uno? Va y busca ese 35 aquí en la tabla, en la frecuencia absoluta. Aquí. Entonces, como aquí está 34, entonces cogemos el que le sigue, que es este. Entonces, por eso vamos a trabajar con este intervalo. Por eso está sombreado. Entonces, cuando aquí nos están pidiendo el límite inferior, vamos a colocar 165, porque este es el límite inferior y este es el límite superior. Entonces colocamos el límite inferior, que es 165, más, bueno, el número de datos dividido en 2, pues da 34.5, menos 34, que es F1 menos 1, que es el que está acá, 34 porque se coge la frecuencia acumulada anterior, y luego 25, que es la frecuencia absoluta, se coloca acá. Bueno, y se multiplica por la amplitud, que es 10. ¿Por qué la amplitud es 10? Bueno, porque se resta el límite superior menos el límite inferior. Entonces 175 menos 165 da una amplitud de 10. Entonces, por eso la amplitud es 10. Entonces aquí lo que estamos haciendo es reemplazar datos. Luego se hace la operación 165 más, bueno, ya aquí resumimos. Entonces 34.5 menos 34 es igual a 0.5. Ese resultado se va a dividir en 25 y luego se va a multiplicar por 10. El 165 sigue, luego 0.5 dividido en 25 da 0.02 por 10, sigue igual. Luego el 165 continúa, se hace la operación acá, 0.2 por 10, 0.02 por 10 da 0.2. Y al hacer la suma de esos dos datos da 165.2. Entonces esta es la mediana. La moda, miren el dato para sacar la moda. Entonces, límite inferior más f sub i menos fi. Entonces ahí está la fórmula y la amplitud igualmente que arriba. Entonces se va a reemplazar también datos, f sub i más 1 y f sub i menos 1, que es lo que ya tenemos allá arriba que estamos utilizando. Entonces, miren, se hace reemplazar datos, modas, límite inferior 165 más el f sub i menos 1, se reemplaza 4 sobre 4, más 17 por 5, que es la amplitud, se reemplazan los datos, va a resumir, da 165.96. Bueno, aquí lo que hacemos es que aproximamos, da como resultado 166, entonces al buscarlo aquí en la tabla, entonces sabemos que la moda pues cayó dentro de los intervalos que hayamos elegido. O sea, está dentro de esos dos intervalos. Bueno, encontré 3 medidas de posición, pues ahí están los cuartiles, los deciles y los percentiles. Entonces ya sabemos cómo se sacan los cuartiles. Si se va a sacar el cuartil 1, pues se coloca el número 1, que es el cuartil 1, se multiplica por 69, o sea, el número de datos, y se divide en este caso en 4 porque son cuartiles, porque va a dividir la distribución en 4 partes iguales. El cuartil 1 es 17.2, al hacerlo en Excel nos da este resultado. Y así sucesivamente se va a hacer para cada cuartil, cuartil 2 y cuartil 3. Igualmente en los deciles, lo que se hace es igual, sino que aquí se va a dividir no por 4, sino por 10. Porque se divide la distribución en 10 partes iguales. Igualmente los percentiles, lo que cambia es el número divisor, en este caso va a ser el 100. Muchas gracias por su atención, que estén bien.